Mi esposa y sus amigas se reían mientras inventaban reglas para mí, pero yo creé una sola regla que las silenció a todas. El sonido de carcajadas me golpeó, incluso antes de que abriera la puerta principal. No era el tipo de risa cálida y acogedora que esperarías cuando tu esposa tiene amigas en casa. Esto era diferente, agudo, burlón. El tipo de risa que hace que se te retuerza el estómago, porque sabes, de alguna manera, que tú eres el remate de un chiste que aún no has escuchado. Empujé la puerta para abrirla, y la escena en mi sala de estar dejó todo muy claro. 5 mujeres sentadas en círculo, como en una especie de club de lectura retorcido. Cuadernos y bolígrafos esparcidos por mi mesa de centro. Todas ellas con la cara roja de tanto reír. Mi esposa estaba justo en el centro, sosteniendo lo que parecía ser una lista escrita a mano, gesticulando dramáticamente mientras leía de ella. Y la número 12, anunció entre risitas. Tiene que pedir permiso antes de comprar cualquier cosa que cueste más de $20. El grupo estalló de nuevo. Una de ellas, de hecho, se estaba golpeando la rodilla como si fuera lo más gracioso que hubiera escuchado en todo el año. Me quedé allí parado por un momento, todavía sosteniendo mis llaves, observando a mi esposa actuar para su audiencia. Esta no era la mujer con la que me casé. La mujer con la que me casé tenía sus propias opiniones, no necesitaba un comité para validar cada pensamiento. Pero aquí estaba, jugando a ser la jefa de pista de este circo, alimentándose de su aprobación como una especie de vampiro de validación. Oh, miren, hablando del rey de Roma, chilló una de las amigas cuando me notó. Las demás se giraron y, de repente, yo era el centro de atención. No en el buen sentido, más bien como un espécimen bajo un microscopio. Justo a tiempo. Estábamos hablando de ti. La cara de mi esposa se iluminó de emoción. Ven aquí, cariño. Las chicas y yo hemos estado trabajando en algo muy divertido. Agitó la lista en el aire como un trofeo. Estamos haciendo una lista de reglas que harían los matrimonios mucho mejores. Ya sabes, pautas para que los maridos las sigan. La forma en que dijo pautas hizo que mi presión arterial se disparara. Estas no eran sugerencias. Estas no eran discusiones entre iguales. Eran órdenes, envueltas en el bonito empaque de la amistad y el empoderamiento femenino. Me acerqué, notando cómo todas me miraban como depredadores evaluando a su presa. Querían una reacción. Esperaban que me enojara y demostrara su punto sobre que los hombres son irracionales, o que me sometiera y validara su pequeño juego de poder. ¿Reglas?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. ¿Qué tipo de reglas? La amiga sentada más cerca de mi esposa, una mujer a la que había visto quizás 3 veces, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Oh, tenemos algunas muy buenas, como noches de cita obligatorias que él planea y paga. Nada de deportes en la televisión cuando nosotras queremos ver otra cosa. Y, hizo una pausa para dar un efecto dramático, una revisión de desempeño semanal, donde calificamos que también lo está haciendo como esposo. Todas estallaron en risas nuevamente, como si esta fuera la idea más brillante jamás concebida. Mi esposa asintió con entusiasmo, añadiendo, y si reprueba la revisión, nada de privilegios por una semana. Hizo comillas en el aire al decir privilegios y le guiñó un ojo a sus amigas. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. No era enojo exactamente, sino más bien claridad, una comprensión cristalina de lo que estaba sucediendo aquí. Estas mujeres no solo estaban haciendo bromas. Hablaban en serio. Genuinamente creían que tenían el derecho de crear un marco para controlar a sus maridos, y se estaban usando mutuamente para normalizarlo. Eso es creativo, dije, acercando una silla para unirme a su pequeño círculo. ¿Les importa si escucho la lista completa? Tengo curiosidad sobre el proceso de pensamiento detrás de esto. Mi esposa sonrió radiante, interpretando claramente mi respuesta tranquila como sumisión. Por supuesto, hemos estado trabajando en ello durante horas. Vamos por la número 18 hasta ahora, dijo mientras comenzaba a leer desde el principio. Estudié cada rostro alrededor del círculo. No eran extrañas. Eran mujeres a las que había recibido en mi hogar, para las que había cocinado la cena, con las que había tenido pequeñas charlas en varias reuniones, y ahora estaban sentadas en mi sala de estar creando un manual sobre cómo domesticarme. Pero aquí está lo que no entendían sobre mí.
Lo que mi esposa parecía haber olvidado en su emoción por impresionar a sus amigas: yo no me rompo bajo presión. No me someto a demandas irracionales. Y, definitivamente, no aprecio ser humillado en mi propia casa. Estaba a punto de darles una lección sobre consecuencias que nunca olvidarían. Mi esposa se aclaró la garganta teatralmente y comenzó a leer su obra maestra. Cada regla era más insultante que la anterior, entregada con el tipo de entusiasmo que esperarías de alguien anunciando los números de la lotería. Regla 1. Todas las decisiones importantes requieren la aprobación de la esposa, incluyendo, pero no limitado a, cambios de carrera, compras grandes y compromisos sociales. Me miró con las cejas levantadas, como comprobando si yo estaba absorbiendo adecuadamente esta sabiduría. La amiga a su izquierda intervino. Ah, y la regla 7 es mi favorita personal. Él tiene que dar un discurso de gratitud diario sobre lo que su esposa hace por él. De al menos 2 minutos de duración. Todas asintieron sabiamente, como si esto fuera alguna profunda percepción sobre relaciones, en lugar de un ritual de humillación diseñado por personas con demasiado tiempo libre y muy poca autoconciencia. Regla 11, continuó otra amiga. Nada de salir con amigos solteros. Son una mala influencia y podrían darle ideas sobre la libertad. Enfatizó la palabra libertad como si fuera algo tóxico. Me recosté en mi silla, fascinado por la psicología que se desarrollaba frente a mí. Estas mujeres se habían convencido a sí mismas de que eran expertas en relaciones, cuando en realidad eran solo controladoras inseguras, buscando validación de otras controladoras inseguras. ¿Qué tal la regla 15? Preguntó mi esposa al grupo. La que trata sobre su apariencia. Oh, sí, respondió con entusiasmo la mujer con el cuaderno. Él tiene que vestirse de acuerdo a las preferencias de ella en todos los eventos sociales. No más avergonzarla con sus elecciones de moda. La hipocresía era asombrosa. La mitad de estas mujeres se presentaban a las barbacoas del vecindario pareciendo que habían asaltado el armario de un adolescente, pero aparentemente, yo necesitaba supervisión de moda. Y la regla 16, añadió mi esposa con particular alegría, es sobre sus pasatiempos. Solo puede perseguir actividades que la incluyan a ella o que de alguna manera beneficien al hogar. No más intereses egoístas. El grupo murmuró su aprobación, como un grupo de aduladores estando de acuerdo con un dictador. Observé a mi esposa absorber sus elogios, completamente transformada de la mujer independiente con la que me había casado, a alguien que necesitaba la aprobación del grupo para cada pensamiento. ¿Cuál es la regla 18? Pregunté, genuinamente curioso por saber qué tan profundo era este agujero de conejo. La amiga que había estado tomando notas miró su papel. Sistema de mesada semanal. Él recibe dinero para gastos basado en que también siguió las otras reglas esa semana. El buen comportamiento se recompensa. El mal comportamiento se castiga. Estaban hablando de mí como si fuera un niño que necesita modificación de conducta en mi propia casa, mientras estaban sentadas a 1 metro de distancia de mí. La falta de respeto era tan casual, tan normalizada en su pequeña cámara de eco, que ni siquiera reconocían lo que estaban haciendo. Y aún no hemos terminado, anunció mi esposa con orgullo. Estamos pensando en añadir reglas para sus interacciones familiares, su horario de trabajo, tal vez incluso su dieta. Oh, sí, intervino otra amiga. Los hombres no tienen autocontrol cuando se trata de comida. Necesitan estructura. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Esto es realmente exhaustivo. Claramente han puesto mucho pensamiento en esto. Mi tono era conversacional, casi apreciativo. ¿Puedo preguntar algo, sin embargo? Por supuesto, dijo mi esposa, prácticamente brillando de orgullo. ¿Cómo harían cumplir exactamente estas reglas? Quiero decir, ¿qué pasa si alguien no cumple? Las preguntas parecieron energizarlas aún más. Empezaron a hablar unas sobre otras, ansiosas por compartir sus estrategias de aplicación. Reteniendo privilegios, dijo una. Vergüenza pública, sugirió otra. Consecuencias financieras, añadió una tercera. Mi esposa asintió con entusiasmo. Exactamente. Y si él es muy terco, siempre podemos usar la presión social. Involucrar a las esposas de sus amigos. Hacer que sea un esfuerzo comunitario.
Ahí estaba. La opción nuclear. Convertir todo el círculo social en ejecutores de su ridículo sistema de reglas. Crear una red de esposas vigilando a sus maridos, como una especie de estado de vigilancia suburbano. Eso es brillante, dije, y lo decía en serio. No porque el plan fuera bueno, sino porque acababan de revelar exactamente hasta dónde estaban dispuestas a llegar, lo poco que me respetaban no solo a mí, sino a cualquier hombre en su órbita. La amiga con el cuaderno levantó la vista de su escritura. Deberíamos hacer copias para todas, empezar a implementar esto en nuestros propios matrimonios y ver cómo va. Como un grupo de prueba, coincidió mi esposa. Podríamos reunirnos semanalmente para comparar notas, ver qué reglas funcionan mejor, tal vez añadir nuevas basadas en nuestras experiencias. Me senté allí escuchándolas planear el desmantelamiento sistemático de sus matrimonios, todo mientras se felicitaban a sí mismas por su brillantez. No tenían idea de lo que estaban a punto de desatar, ningún concepto de cómo su pequeño experimento estaba a punto de salirles el tiro por la culata de maneras que no podían imaginar. Pero yo lo sabía, porque mientras ellas habían estado ocupadas creando su libro de reglas, yo había estado formulando mi propia estrategia. Y a diferencia de su elaborado sistema de microgestión, el mío era maravillosamente simple. Una regla, eso era todo lo que necesitaba. Una regla que expondría la falla fundamental en toda su filosofía y cerraría su pequeño juego de poder permanentemente. Pensaban que eran tan astutas, sentadas allí en su círculo, elaborando su sistema perfecto de control. No tenían idea de que estaban a punto de aprender la diferencia entre hacer reglas y hacerlas cumplir, entre hablar duro en grupo y enfrentar consecuencias reales a solas. La habitación se había asentado en un ritmo cómodo de admiración mutua, cada mujer tomando turnos para elogiar las contribuciones de las demás a su manifiesto de control marital. Mi esposa estaba prácticamente resplandeciendo, sintiéndose claramente como la líder de algún movimiento revolucionario. Entonces, dijo la amiga con el cuaderno, haciendo clic en su bolígrafo con autoridad. Creo que deberíamos presentarle la lista completa a él ahora. Obtener su respuesta oficial. Me miró directamente con ese tipo de sonrisa condescendiente que le darías a un niño que está a punto de recibir instrucciones. Mi esposa aplaudió. Justo a tiempo. Cariño, nos gustaría repasar toda la lista contigo. Piénsalo como una orientación para tu nuevo y mejorado matrimonio. Las otras mujeres se rieron disimuladamente ante esto, claramente encantadas con la frase. Se acomodaron como un tribunal, cuadernos listos, bolígrafos preparados para registrar mis reacciones. Esperaban sumisión, tal vez algunas protestas débiles que pudieran descartar fácilmente, seguidas de una aceptación renuente de su autoridad. Aprecio el esfuerzo que todas han puesto en esto, dije, acomodándome en mi silla como si me estuviera poniendo cómodo para una larga presentación. Sin embargo, antes de repasar la lista, quiero asegurarme de entender el marco correctamente. Esto pareció complacerlas. Mi esposa asintió alentadoramente, probablemente pensando que finalmente estaba tomando su proyecto en serio. Entonces, ¿estas reglas se aplican específicamente a los maridos?, pregunté. Así es, confirmó la mujer del cuaderno. Los hombres necesitan más estructura en las relaciones. Es simplemente como están programados. ¿Y los mecanismos de cumplimiento que mencionaron, esos serían implementados por las esposas? Exactamente, dijo mi esposa con orgullo. Estamos tomando el cargo de crear dinámicas más saludables. Asentí pensativamente, como si estuviera procesando esta profunda sabiduría. ¿Qué hay de la responsabilidad en el otro lado? ¿Hay alguna regla o estándar que las esposas deban seguir? La pregunta pareció tomarlas por sorpresa. Intercambiaron miradas, claramente no habiendo considerado este ángulo. Bueno, dijo una de ellas lentamente, las esposas se regulan naturalmente a sí mismas. No necesitamos reglas externas porque ya estamos enfocadas en la relación. La arrogancia era asombrosa. Se habían convencido de que eran parejas inherentemente superiores que no necesitaban supervisión, mientras que sus maridos eran humanos defectuosos que requerían gestión constante. Eso tiene sentido, dije con tono de acuerdo. Entonces, esto es esencialmente un sistema unidireccional. Las esposas crean las reglas, los maridos las siguen, y no hay una estructura recíproca. Correcto,
confirmó mi esposa, aunque parecía un poco insegura sobre mi línea de interrogatorio. Me incliné hacia adelante con genuina curiosidad. ¿Puedo preguntar cómo se les ocurrieron estas reglas específicas? ¿Encuestaron a sus maridos sobre lo que ellos pensaban que mejoraría sus matrimonios? El silencio que siguió fue revelador. Por supuesto que no habían consultado a nadie. Esto no se trataba de mejorar los matrimonios. Se trataba de alimentar sus egos y establecer dominio a través de la validación grupal. Las basamos en nuestras experiencias, dijo finalmente una amiga. Sabemos lo que funciona. ¿Y las experiencias de sus maridos? ¿Esas fueron un factor en el proceso de toma de decisiones? Mi esposa empezaba a verse incómoda. Esto no se trata realmente de sus experiencias. Se trata de crear estructura. Estructura, repetí, saboreando la palabra. Entonces, ¿están diciendo que su sabiduría colectiva es suficiente para determinar qué es lo mejor para todos los matrimonios representados aquí? Estaban asintiendo, pero con menos entusiasmo ahora. Mis preguntas estaban haciendo agujeros en su confianza, obligándolas a defender posiciones que realmente no habían pensado bien. Esa es una responsabilidad significativa, continué. Tomar decisiones unilaterales que afectan las relaciones de otras personas. Estoy impresionado por su confianza al asumir eso. La amiga con el cuaderno se movió incómoda. No estamos tomando decisiones por otras personas. Solo estamos ofreciendo sugerencias. Sugerencias, dije, echando un vistazo a su lista con mecanismos de cumplimiento y consecuencias por incumplimiento. Eso suena más a legislación que a sugerencias. Mi esposa definitivamente estaba sintiendo el cambio en el impulso ahora. ¿Por qué estás siendo tan analítico sobre esto? Se supone que debe ser útil. Quiero asegurarme de entender completamente lo que están proponiendo, dije razonablemente. Porque una vez que implementamos un sistema como este, cambia la naturaleza fundamental de la relación. Quiero estar seguro de que todos han pensado en todas las implicaciones. El grupo se estaba poniendo inquieto. Así no era como esperaban que fuera esta conversación. Habían anticipado un cumplimiento inmediato o objeciones fáciles de descartar. No estaban preparadas para un cuestionamiento sistemático de toda su premisa. Mira, dijo mi esposa con paciencia forzada, hemos puesto mucho trabajo en esto. Lo menos que podrías hacer es escuchar las reglas con una mente abierta. Absolutamente, coincidí. Pero creo que es justo que, si voy a estar sujeto a 18 reglas creadas sin mi opinión, se me debería permitir contribuir con una regla propia al sistema. La habitación se quedó en silencio. No esperaban esto. En su visión del mundo, se suponía que yo debía ser un receptor pasivo de su sabiduría, no un participante activo en la creación de reglas. ¿Qué tipo de regla?, preguntó mi esposa con cautela. Sonreí, ese tipo de sonrisa que no llega del todo a los ojos. Solo una regla simple que creo que haría todo el sistema más equilibrado y justo. Después de todo, si vamos a reestructurar la dinámica del matrimonio, no debería ser un esfuerzo colaborativo. La trampa estaba puesta. Difícilmente podían negarse sin admitir que su sistema estaba diseñado para ser unilateral e injusto. Pero aceptar escuchar mi regla significaba abrir la puerta a consecuencias que no podían imaginar. Mi esposa miró a sus amigas, buscando orientación de su grupo de apoyo. Todas me observaban ahora con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la preocupación. Bien, dijo ella finalmente. Una regla, luego repasamos nuestra lista. Perfecto. No tenían idea de que acababan de aceptar su propia demolición. Me levanté lentamente, tomándome mi tiempo, dejando que la anticipación creciera en la habitación. Las mujeres me observaban con una mezcla de curiosidad y creciente inquietud. Sentían que algo había cambiado, pero no podían identificar qué. Primero, déjenme decir cuán impresionado estoy con su dedicación para mejorar los matrimonios. Comencé a caminar ligeramente mientras hablaba. 18 reglas es exhaustivo. Realmente exhaustivo. Muestra que le han dado un pensamiento serio a esto. Mi esposa se engalanó un poco ante el elogio, aunque sus amigas parecían más escépticas. Estaban empezando a darse cuenta de que mi aceptación calmada podría no ser la victoria que habían asumido. Mi regla es mucho más simple que las suyas,
continué, deteniéndome para mirar al grupo directamente. Solo una oración, realmente. Fácil de recordar, fácil de implementar. La amiga con el cuaderno tenía su bolígrafo listo, preparada para añadir mi contribución a su documento maestro. Adelante, dijo con impaciencia apenas disimulada. Entrelacé mis manos detrás de mi espalda, adoptando la postura de alguien a punto de entregar información importante. Cualquier mujer que participe en la creación de reglas para controlar a su marido, está declarándose automáticamente disponible para recibir el mismo trato por parte de otros hombres. El silencio fue inmediato y completo. Se podría haber escuchado caer un alfiler en esa habitación. Las sonrisas se desvanecieron de sus rostros a medida que las implicaciones de lo que acababa de decir comenzaban a hundirse. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó mi esposa, aunque su voz había perdido toda su confianza anterior. Significa, dije, manteniendo mi tono conversacional, que al establecer el principio de que los cónyuges pueden crear unilateralmente reglas vinculantes el uno para el otro, has abierto la puerta para un trato recíproco. Si es aceptable que tú hagas reglas para mí, entonces es aceptable que yo haga reglas para ti. La mujer con el cuaderno estaba negando con la cabeza. Eso no es lo mismo en absoluto, ¿o sí? No lo es, pregunté genuinamente. Acaban de pasar una hora explicando cómo los maridos necesitan estructura y supervisión, cómo no se puede confiar en ellos para tomar buenas decisiones sin guía. Bueno, estoy aplicando esa misma lógica a las esposas que piensan que tienen la autoridad para rediseñar los matrimonios de otras personas sin consulta. Mi esposa comenzaba a parecer aterrorizada. Esto era solo un ejercicio divertido. No hablábamos en serio, de verdad. Tomé su cuaderno y pasé las páginas de reglas cuidadosamente escritas, completas con estrategias de cumplimiento y cronogramas de implementación. Esto me parece bastante serio. Múltiples páginas de regulaciones detalladas, sistemas de castigo, incluso planes para el cumplimiento comunitario. Ese no es el tipo de cosas que la gente hace por diversión. La amiga que sugirió las revisiones de desempeño semanales estaba retrocediendo rápidamente. Solo estábamos haciendo una lluvia de ideas. No estaba destinado a tomarse literalmente. Interesante, dije, volviendo a dejar el cuaderno. Porque cuando explicabas cómo retener privilegios y usar la presión social para forzar el cumplimiento, me sonó muy literal. Caminé de regreso a mi silla, pero no me senté. En cambio, me apoyé en ella casualmente, como si estuviéramos teniendo una conversación agradable sobre el clima. Aquí está lo que encuentro fascinante, continué. Todas ustedes parecían pensar que crear reglas para los maridos no solo era aceptable, sino necesario. Estaban emocionadas por ello, energizadas por la idea de tener ese tipo de control. Pero en el momento en que sugiero que el mismo enfoque podría aplicarse a ustedes, de repente es irrazonable. La habitación se estaba haciendo más pequeña por segundos. Estas mujeres, que habían estado tan seguras de su autoridad hace solo unos minutos, ahora se movían incómodas, evitando el contacto visual. Así que, permítanme aclarar mi regla, dije, enderezándome. Cualquier mujer que crea que tiene el derecho de crear pautas de comportamiento para su esposo, ha dado su consentimiento automáticamente para que se creen pautas de comportamiento para ella. Es lo justo, ¿verdad? Igualdad de trato y todo eso. Mi esposa encontró su voz, aunque salió más pequeña que antes. No puedes hablar en serio sobre esto. ¿Por qué no?, pregunté con genuina curiosidad. Tú hablabas en serio sobre las tuyas. Tenías 18 reglas listas para implementar, completas con consecuencias por incumplimiento. Planeabas compartir este sistema con otras esposas, crear toda una red de cumplimiento. Eso me suena bastante serio. La amiga que había sido más vocal sobre las estrategias de cumplimiento estaba mirando sus manos. Es diferente cuando es al revés. ¿Cómo así?, presioné. Por favor, explica la diferencia. Porque desde donde yo estoy, parece que piensan que las reglas y el control son grandes ideas cuando ustedes son las que ejercen el poder, pero de repente se vuelven injustas cuando alguien más podría tener ese mismo poder sobre ustedes. Nadie tenía una respuesta para eso. No podían explicar por qué su autoridad era legítima mientras que la mía no lo era, sin admitir que todo el asunto se trataba de dominación en lugar de mejora.
Dejé que el silencio se extendiera por un momento antes de entregar la pieza final de mi estrategia. Ahora, ya que estamos hablando de equidad y estructura aquí, creo que sus maridos deberían tener la oportunidad de revisar su proyecto de creación de reglas. Deberían saber que sus esposas se han estado reuniendo para crear sistemas para controlarlos. ¿No creen que merecen esa transparencia? El pánico en la habitación era palpable ahora. Estas mujeres, que habían sido tan audaces sobre manejar a sus maridos, de repente parecían aterrorizadas ante la idea de que sus maridos descubrieran lo que habían estado planeando. No lo harías, susurró mi esposa. Sonreí, el tipo de sonrisa que transmitía completa certeza sobre lo que iba a suceder a continuación. Mírame. Saqué mi teléfono con la confianza casual de alguien a punto de pedir una pizza. La reacción fue instantánea y eléctrica. 5 mujeres, que habían estado presumidamente confiadas momentos antes, ahora miraban mi teléfono como si fuera un arma cargada. Espera, dijo la amiga del cuaderno, su voz subiendo una octava. ¿No necesitas involucrar a nadie más en esto? ¿Por qué no?, pregunté, desplazándome por mis contactos. Acababan de hablar sobre el cumplimiento comunitario, involucrar a otras esposas para asegurarse de que las reglas se cumplan. Yo solo estoy expandiendo la comunidad para incluir a los esposos. Mi esposa se lanzó hacia adelante como si fuera a agarrar mi teléfono. Por favor, no hagas esto. Arruinará todo. ¿Arruinar qué exactamente?, pregunté, manteniendo el teléfono justo fuera de su alcance. Pensé que esto se trataba de mejorar los matrimonios. ¿No debería ser la mejora de los matrimonios algo que los maridos querrían saber? La mujer que había sugerido los discursos de gratitud diarios estaba prácticamente hiperventilando. Mi marido me matará si se entera de esto. ¿Matarte?, levanté una ceja. Esa parece una reacción extrema al enterarse de que su esposa quiere mejorar su matrimonio. A menos que, por supuesto, él no lo vea como una mejora. Encontré el primer contacto que estaba buscando. Su esposo trabajaba conmigo ocasionalmente en proyectos del vecindario. Buen tipo. Probablemente no tenía idea de que su esposa pasaba su tiempo libre planeando su modificación de conducta. Empecemos con Dave, dije, mostrando la pantalla a su esposa. Parece el tipo que apreciaría la transparencia en su matrimonio. No, chilló prácticamente ella. Pensará que estoy loca. ¿Por qué pensaría que estás loca?, pregunté inocentemente. Estas son solo sugerencias útiles para crear una mejor asociación, ¿verdad? La amiga que había estado tan entusiasmada con el control financiero estaba retrocediendo hacia la puerta. Probablemente debería irme. Esto realmente no es asunto mío de todos modos. Oh, pero sí es asunto tuyo, dije, dirigiendo mi atención hacia ella. Tú contribuiste con la regla 14 sobre el sistema de mesada. Tu marido debería saber que piensas que necesita supervisión financiera. Se congeló a medio camino de la puerta, atrapada entre querer huir y no querer hacer movimientos bruscos que pudieran provocar que yo realmente hiciera la llamada. Mi esposa estaba en modo de pánico total ahora. Mira, podemos olvidar todo el asunto. Solo guarda el teléfono, y fingiremos que esto nunca sucedió. ¿Fingir que nunca sucedió?, o pregunté. La parte donde tú y tus amigas pasan horas creando un sistema para controlar y humillar a sus maridos. ¿O la parte donde planean implementarlo sin su conocimiento o consentimiento? La amiga del cuaderno estaba intentando un enfoque diferente. Solo nos estábamos desahogando. Ya sabes cómo las mujeres se juntan y se quejan de sus maridos. Es normal. ¿Es normal crear estrategias de cumplimiento detalladas?, pregunté, tomando su cuaderno de nuevo. Porque esto parece menos un desahogo y más un plan de negocios para la tiranía doméstica. Comencé a leer de sus notas. Revisiones de desempeño semanales con sistemas de calificación, revocación de privilegios por incumplimiento, campañas de presión social involucrando a otras parejas. Esto no es desahogo. Esto es planificación sistemática. La mujer que había sugerido las reglas de apariencia se retorcía las manos. Por favor, mi esposo ya sospecha de mis noches de chicas. Si descubre que estábamos hablando de controlarlo, nunca me dejará venir a otra. Dejarte, repetí. Esa es una frase interesante.
Suena como si tu marido ya entendiera el concepto de establecer límites en una relación. Sostuve mi teléfono de nuevo, con el dedo sobre el contacto de Dave. ¿Saben qué? Creo que lo llamaré a el primero. Obtener su perspectiva sobre la regla 13 acerca de las tareas domésticas obligatorias. Gritó su esposa. Haré cualquier cosa. Por favor, no lo llames. La desesperación en su voz era exactamente lo que había estado esperando. Estas mujeres, que habían estado tan ansiosas por ejercer poder sobre sus maridos, se estaban desmoronando por completo ante la idea de enfrentar alguna consecuencia por sus acciones. ¿Cualquier cosa?, pregunté. Esa es una palabra grande. ¿Qué estás ofreciendo exactamente? Miró a sus amigas en busca de apoyo, pero todas estaban demasiado ocupadas tratando de salvar sus propias situaciones como para ayudarla. Tiraré el cuaderno. Nunca hablaremos de esto otra vez. Ese es un comienzo, reconocí. Pero no aborda el problema fundamental aquí. Todas ustedes pensaron que tenían el derecho de rediseñar sus matrimonios sin consultar a sus parejas. Ese no es un problema del cuaderno. Ese es un problema de respeto. Mi esposa estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Lo siento. Me dejé llevar. Las chicas estaban tan emocionadas con la idea, y yo quería encajar. Ahí estaba. La verdad detrás de toda la patética exhibición. Ella había estado dispuesta a humillarme y dañar nuestro matrimonio solo para impresionar a un grupo de mujeres, que probablemente hablarían a sus espaldas en el momento en que saliera de la habitación. Encajar, repetí lentamente. Estabas dispuesta a destruir la dignidad de tu marido para encajar con personas que te convencieron de que controlar a tu cónyuge era un comportamiento normal. La amiga que había estado tomando notas se estaba acercando a la puerta de nuevo. Tal vez deberíamos irnos todas a casa y olvidar que esto sucedió. Oh, no, dije con firmeza. No hemos terminado aquí. Todas ustedes participaron en la creación de este sistema. Todas necesitan entender por qué estuvo mal y cuáles podrían haber sido las consecuencias. Miré alrededor de la habitación a 5 mujeres que habían pasado de ser controladoras confiadas a conspiradoras, aterrorizadas en el lapso de 20 minutos. Esto es lo que va a suceder, dije, mi voz llevando la autoridad absoluta que ellas habían estado tan ansiosas de ejercer sobre sus maridos. Van a sentarse y van a escuchar mientras explico exactamente cómo se va a resolver esto. Ninguna de ellas se movió hacia la puerta. Sabían que estaban atrapadas. Y sabían que yo tenía todas las cartas ahora. La dinámica de poder que habían estado tan emocionadas de establecer se había invertido por completo, y estaban a punto de aprender que se sentía estar en el lado receptor de las reglas de otra persona. Las 5 mujeres se sentaron de mala gana, pareciendo acusadas esperando sus sentencias. La transformación era completa. Hace 30 minutos, habían sido las juezas, jurado y verdugos del comportamiento marital. Ahora ni siquiera podían mirarme a los ojos. Puse mi teléfono boca abajo en la mesa de centro donde todas pudieran verlo. La amenaza seguía allí, pero quería su total atención para lo que venía después. Déjenme explicarles algo sobre el respeto, comencé, parándome frente a su pequeño círculo. El respeto no es algo que se pueda legislar. No puedes crear reglas que obliguen a alguien a respetarte. El respeto se gana a través de tus acciones y se pierde a través de tus elecciones. Mi esposa se secó los ojos con un pañuelo, pero mantuvo la cabeza baja. Las otras estaban igualmente apagadas, entendiendo finalmente que habían cruzado una línea que no podían descruzar. Hoy, todas ustedes tomaron una decisión. Eligieron pasar su tiempo creando formas de disminuir y controlar a sus maridos. Eligieron priorizar sus propios egos sobre sus matrimonios. Eligieron ver a sus parejas como proyectos para ser gestionados, en lugar de iguales a ser respetados. La amiga que había estado tan emocionada con el sistema de mesada semanal habló en voz baja. No quisimos decir eso. Sí, sí quisieron, dije sin dudarlo. Quisieron decir exactamente eso. Estaban emocionadas por tener ese nivel de control. Se rieron de ello. Planearon formas de hacerlo cumplir. No insulten mi inteligencia fingiendo que esto era inocente. Caminé hacia su cuaderno y lo levanté. Esto representa horas de planificación,
estrategias detalladas para la manipulación y el control. No tropezaron accidentalmente con esto. Lo eligieron, y estaban orgullosas de ello hasta que se dieron cuenta de que podría haber consecuencias. La mujer que había sugerido las reglas de apariencia estaba llorando en silencio. Su marido era un buen hombre que trabajaba en 2 empleos para mantener a su familia. La idea de que ella había estado planeando humillarlo con revisiones de desempeño y modificación de conducta, probablemente la estaba golpeando como un camión. Esto es lo que va a pasar ahora, continué, arrancando la primera página de su cuaderno. Esto se detiene hoy. No solo el cuaderno, sino toda la mentalidad que lo creó. Arranqué otra página, dejando que los pedazos revolotearan hasta el suelo. Van a ir a casa con sus maridos y van a recordar por qué se casaron con ellos, no por su potencial, no por quien creen que podrían llegar a ser con la gestión adecuada, sino por quienes son realmente. Otra página golpeó el suelo. Mi esposa me observaba destruir su manifiesto con algo que parecía alivio. Y si alguna de ustedes alguna vez vuelve a pensar que es apropiado sentarse a crear sistemas para controlar a su cónyuge, van a recordar este momento. Van a recordar cómo se sintió cuando alguien más tuvo ese tipo de poder sobre ustedes. Arranqué las últimas páginas y dejé que se esparcieran. Porque esa llamada telefónica que amenacé con hacer. Eso no era nada comparado con lo que habría sucedido si realmente hubieran intentado implementar esta basura. La amiga del cuaderno finalmente me miró. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, sus maridos no son idiotas, dije sin rodeos. Se habrían dado cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces habrían descubierto cómo se ve realmente cuando un hombre decide que ya ha tenido suficiente falta de respeto y manipulación. Me senté de nuevo pero mantuve el contacto visual con cada una de ellas. ¿Quieren saber la diferencia entre hombres y mujeres cuando se trata de conflictos de relación? Cuando las mujeres se enojan, conspiran y esquematizan y crean grupos de apoyo para validar sus sentimientos. Cuando los hombres se enojan, simplemente se van. El silencio que siguió estaba cargado de comprensión. Estas mujeres habían estado jugando con fuego, pensando que estaban a salvo porque tenían la aprobación mutua. No habían considerado lo que sucedería cuando sus víctimas decidieran que ya habían tenido suficiente. Mi esposa, dije, mirándola directamente, va a tomar una decisión ahora mismo. Puede continuar por este camino de pensar que sabe mejor que yo cómo debe funcionar nuestro matrimonio. O puede recordar que el matrimonio es una asociación entre iguales. Mi esposa me miró con los ojos enrojecidos. Elijo la asociación, susurró. Bien, dije, porque la alternativa era que yo eligiera encontrar una pareja que realmente me respetara. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, abriéndola de par en par. Señoras, esto ha sido educativo, pero creo que es hora de que vayan a casa y reflexionen sobre lo que han aprendido hoy. Salieron en silencio, la mayoría de ellas incapaces de mirarme al pasar. La mujer que había estado tomando notas se detuvo en la puerta. ¿Vas a contarles a nuestros maridos sobre esto?, preguntó nerviosamente. Eso depende, dije. ¿Me vas a dar una razón para hacerlo? Sacudió la cabeza rápidamente y se apresuró a su coche. Mi esposa fue la última que quedó en la sala de estar, pareciendo perdida y avergonzada. Nos quedamos allí por un momento, el peso de lo que había sucedido asentándose entre nosotros. Lo siento, dijo finalmente. No sé en qué estaba pensando. Estabas pensando que podías salirte con la tuya faltándome el respeto porque tenías respaldo, dije con calma. Estabas pensando que mientras otras personas validaran tu comportamiento, era aceptable. Ella asintió, las lágrimas comenzando de nuevo. ¿Cómo arreglamos esto? Lo arreglamos entendiendo tú que este matrimonio funciona porque nos respetamos mutuamente, dije. El momento en que decidiste que necesitaba ser gestionado y controlado. Fue el momento en que dejaste de ser mi pareja y empezaste a ser mi adversaria. Caminé hacia donde las páginas rotas yacían esparcidas en el suelo. Ayúdame a limpiar esto. Y mientras lo hacemos, ¿puedes explicarme cómo vas a asegurarte de que algo como esto nunca vuelva a suceder? Mientras nos arrodillábamos juntos, recogiendo los pedazos de su ridículo libro de reglas, me di cuenta de que esto había sido más que simplemente detener una toma de poder. Había sido un recordatorio de quién era yo y qué estaba dispuesto a aceptar en mi vida. Algunas personas piensan que ser un buen esposo significa ser complaciente hasta el punto de la autodestrucción.
Pero la verdadera fortaleza no se trata de evitar el conflicto. Se trata de defenderte cuando las personas que más deberían respetarte intentan derribarte. Mi esposa aprendió esa lección hoy. Y más importante aún, yo también lo hice. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.